Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Ha muerto a la edad de 86 años uno de los hombres más importantes de la política europea, de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Hoy lo lloran personajes tan disímiles como George Bush y Vladimir Putin, que abiertamente ha expresado sus condolencias y que literalmente tiene en una de sus camas un edredón, un acolchado, una frazada con una fotografía de ambos como estampa. Me refiero a Silvio Berlusconi, el hombre que lleva 30 años dominando de una u otra forma la política italiana, caracterizada por un fraccionamiento extremo, y él ha detentado lo más parecido a una hegemonía en ese parlamento convulso, rodeado de escándalos sexuales y de corrupción, con un estilo de vida extravagante y con 4 gobiernos a sus espaldas. Berlusconi era el principal apoyo del actual primer ministro derechista Giorgia Meloni, una mujer que por su recomendación comenzó a moderar sus posiciones inicialmente derivadas de un fascismo ortodoxo, ya lo contamos en su día, para convertirse en una neoconservadora afín a los intereses de la élite estadounidense, por ejemplo del Instituto Aspen, que la adoptó como una hija propia gracias a la referencia y a la recomendación de Il Silvio, vinculado al crimen organizado, al mundo del fútbol, a la trata de personas, al tráfico de armas y de influencias, con 106 juicios en los últimos 20 años y varias condenas. Este hombre que compareció 2500 veces ante los tribunales y que se jactaba de haber liderado las orgías más grandes de todo el mundo, deja acéfalo al partido Forza Italia y esta vez ya no podrá reinventarse de su última caída, como lo había hecho tantas veces. Pero la noticia más importante del día trasciende por mucho a Berlusconi y a Italia, y tiene que ver con el magnate húngaro-estadounidense George Soros, que le ha hecho saber al Wall Street Journal que se retira de su imperio progre. Las Open Society Foundation, dotadas de $25.000 millones y constituidas como la principal fundación de lobby de todo el planeta, un poquito por delante de la fundación Bill y Melinda Gates. Ya hace algunos años había delegado la presidencia en su histórico número 2, el aristócrata británico Lord Mark Malloch Brown, propietario de la empresa de conteo de votos Smartmatic, un hombre vinculado a la inteligencia británica, a los Rothschild, que había estado al frente de la Foreign Office y que había sido número 2 de las Naciones Unidas. Pero ahora Soros ha decidido poner al frente de la fundación a su hijo menor Alexander, que a diferencia del mayor Jonathan, no tiene absolutamente ninguna experiencia empresarial y, en palabras de él mismo, de Alex Soros, se trata de un perfil mucho más político. Y no solo eso, Alexander Soros, de 37 años, estudió historia en Harvard y tuvo como profesor favorito a Niall Ferguson, un historiador británico muy vinculado a la élite tecnológica, a la que Soros siempre ha mirado con cierto recelo, pero también al poder más tradicional. Niall Ferguson es literalmente el historiador oficial de la casa Rothschild, con acceso a sus archivos, autorizado directamente por el fallecido Sir Evelyn de Rothschild. Descrito como mesiánico y a veces hasta como delirante, Alexander cree que el apellido Soros y la fortuna de su padre lo posicionan como un hacedor fundamental del futuro de la humanidad. Y probablemente la mayor diferencia con su padre es que no es nada pragmático. Mientras George Soros ha nadado como pez en el agua y sacado enormes beneficios con pretextos muy distintos, como por ejemplo llevar la libertad a los países de Europa del Este tras la caída del muro de Berlín, y al mismo tiempo reforzar a las fuerzas progresistas en Occidente y disminuir la libertad económica en muchos de esos países en los últimos años, Alexander tiene una agenda nítida que es particularmente impopular. El propio Wall Street Journal los indica como el responsable de la campaña para financiar fiscales en los Estados Unidos, y ha llevado a las Open Society a estar detrás de 1 de cada 3 de estos funcionarios que en aquel país son elegidos. ¿Con qué fin? Reducir las tasas de encarcelación al mínimo. Y esto sería loable tomando en cuenta que 1 de
de cada 2 presos de todo el planeta están en el supuesto país de los libres. Pero sus esfuerzos no se concentran en aquellas personas que fueron encarceladas injustamente o por delitos sin víctimas, sino en los criminales violentos. Razón por la cual han logrado morigerar las penas de asesinos, violadores, asaltantes y secuestradores, ampliando dramáticamente el nivel de inseguridad en distintas ciudades, obligando a la gente a mantenerse encerrada con miedo en sus casas, como ya hemos visto en el año 2020. Hablando del 2020, mientras Open Democracy, una red afiliada y financiada por las Open Society Foundations, proclamaba que era el momento justo para empezar a discutir la abolición de la familia, en los últimos tiempos, las partidas presupuestarias de la Open Society se han concentrado en temas de salud pública y de cuestiones ecológicas, puesto que Alex Soros está decidido a no quedar atrás de los grandes magnates tecnológicos en esta transformación económica del no tendrás nada y serás feliz. Ha aprendido mucho de su estadía en el foro de Davos, donde trabó una amistad muy significativa con el fundador Klaus Schwab, que durante mucho tiempo había tenido cierto recelo de los Soros, probablemente por sentirlos como una competencia. Alex Soros tiene mejores relaciones con Israel de las que tiene George, mientras Benjamin Netanyahu sostuvo que George Soros es una persona no grata y un enemigo de la causa sionista. Alexander se involucró en el financiamiento del Consejo Judío para la Educación y gestionó el apoyo de distintos lobbies israelíes americanos a la candidatura presidencial de Barack Obama, a quien respalda en su propia fundación y en su cruzada para censurar todos aquellos discursos y noticias que le incomodan. Dueño de su propio instituto, la Fundación Alexander Soros, sostenido también por supuesto por la billetera de Papi, está tratando de construir un sindicato de amas de casa en Estados Unidos a través de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar. También ha establecido alianzas con la Fundación Ford y con dirigentes demócratas veteranos como Nancy Pelosi. Pero a partir del 2017 comenzó a hacerse cargo de algunas actividades decisivas. Por ejemplo, fue responsable de la operación política que restituyó al frente del Partido Socialista Español a Pedro Sánchez, desplazando a la cacique andaluza Susana Díaz. Aquí lo podemos ver sonriente en la foto, lo ha visitado en numerosas ocasiones y ha decidido buena parte del programa de gobierno desastroso que se está consumiendo a España hasta la última gota de sangre. Más tarde apostó y tuvo éxito por el ex guerrillero Gustavo Petro, que hoy atraviesa un momento extremadamente convulso en Colombia, pero cuyos mayores aliados han sido los funcionarios de la delegación local de las Open Society. Toda su historia contada en este documental, que hemos republicado para que puedan disfrutarlo en el momento más propicio. Alexander Soros también ha tenido ojos para Argentina, donde comandó la inversión de su padre en la fintech Ualá. Pronto lanzaremos un pequeño documental al respecto. Puso a cargo a su amigo Pierpaolo Barbieri, a quien conoció precisamente estudiando historia en Harvard, y con este experimento logró regular, imponer, grabar impositivamente, incluso asaltar las ganancias y las inversiones de las personas más pobres del país que no estaban bancarizadas hasta que apareció esta monstruosidad, que por supuesto multiplicó drásticamente sus ganancias a partir del encierro masivo, gestionado directamente por su padre con Alberto Fernández. Recientemente se hizo conocido que Alexander visitó más de 20 veces la Casa Blanca desde que Biden está en el poder, y se jacta de sus vínculos con Kamala Harris, a quien él personalmente logró colocar como candidata a vice de Biden meses antes de las elecciones del 2020, pese a las enormes rispideces que había entre ambos. Kamala había acusado con razón a Biden de su racismo pertinaz en los años 60, del apoyo a los guetos escolares y a la segregación racial en el transporte público y muchas otras aberraciones. Pero no hay nada que el dinero de los Soros no pueda remediar. Otra de las prioridades de Alexander es financiar una reforma judicial y policial en México, donde ya ha entablado vías de comunicación muy efectivas con los dos principales presidenciables para suceder a López Obrador en 2024, a Marcelo Ebrard, un hombre muy cercano a su familia, el canciller que está renunciando para iniciar su carrera, y Claudia Sheinbaum, la actual alcaldesa de México DF. Si ustedes nos convencen en los comentarios, dedicaremos un documental entero a Alexander Soros y el futuro del principal lobby de ingeniería social del planeta. También allí les contaremos hasta qué punto George ha cedido realmente el poder a su hijo y hasta qué punto esto se trata de una gran pantalla psicológico-publicitaria. Les anticipo que hay un poco de todo, pero antes de despedirme, quiero pedirles por favor que visiten este magnífico programa donde anticipamos algunas de las claves de cómo están operando en América Latina y en
en todo el mundo, a través de un caballo de Troya profundamente imperialista, al que llaman la Internacional Progresista. Se los contamos todo junto con mi querida amiga, la profesora de Georgetown, politóloga y columnista Guadalupe Correa Cabrera aquí. Y antes de irse, quiero recomendarles mi último noticiero innominado junto a Nicolás Martínez Laje, muy cargado, entre otras cosas con noticias sobre la crisis económica y bancaria que están azuzando los Soros, expertos en la materia. Recuerden que George quebró él solito al Banco de Inglaterra, y la creciente presión judicial sobre Donald Trump, que pese a todo ya ha llegado ni más ni menos que al 80% de apoyo entre los republicanos, siendo el favorito indiscutido para las elecciones presidenciales del año próximo, entre muchas otras cuestiones que tratamos aquí. También de Argentina, también de Colombia, de México y de España. Así que háganse el tiempo para mirar estos dos programas, estarán al final de este, realmente valen la pena. Comenten si quieren el documental de Alex Soros, difundan en todas sus redes y grupos, es absolutamente crucial y fundamental su apoyo para que nuestro trabajo llegue a la mayor cantidad de gente posible, y por favor contribuyan quienes quieran y puedan desde tan solo $2 a través de la opción unirte de YouTube, Patreon, Bitcoin o Mercado Pago si están en Argentina, para que nuestro trabajo siga siendo posible. Quienes aporten desde $5 al mes en patreon.com/Nicolás Moraz tienen acceso a todo tipo de recompensas exclusivas, incluyendo documentales, conferencias, informes y entrevistas que no están disponibles para el público general, pero sí para nuestros mecenas. Patreon.com/Nicolás Moraz, donde recuerden que también tenemos opciones para quienes quieran publicitar aquí, para nuestros posibles sponsors. Así que no se olviden de ingresar, y sin más que decir, estimados amigos, nos veremos muy pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago.